Ministerios Internacionales Comunidad Quirios presenta Predicaciones Dominicales, un espacio de enseñanza y crecimiento en la vida cristiana actual, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Con ustedes, el pastor Víctor Loaiza. Otra vez, el que pueda yo dirigirme a ustedes a través de este medio, quiero agradecer a nuestro hermano Andrés, ya que él saca este tiempo para venir y ayudarnos con el sonido. Y bueno, también una vez más enviar un saludo a los hermanos de Cuba. Ellos allá están cuidándose también y están también guardando medidas de seguridad y de cuidado. Y también quiero enviar un saludo porque me dieron un reclamo de Upala de que no los saludé el otro día, y entonces saludar a Oscar y su familia a través de este medio otra vez. Estaba pensando, hermanos, de que ahora cuando nuestro gobierno pone estas reglas cada vez más estrictas, muestran la realidad del pecado del ser humano, o nuestro pecado, por decirlo así. ¿Cómo nos cuesta obedecer las leyes, aunque ellas mismas estén siendo criadas para nuestro bien, como dice la Biblia? Esa fue la intención de Dios cuando dio la ley, era para el bien de su pueblo. Toda la intención de Dios fue no ser gravoso con su pueblo, sino que más bien su pueblo recibiera un bien a través de la ley. Entonces vemos en nuestra nación la desobediencia de nuestra gente, no importándole a veces las multas, no importando la vida de los demás. Y el problema sería si hay pueblo de Dios también en esta rebelión. Entonces, ¿cómo mostraríamos al mundo los dos mandamientos principales que la Biblia nos enseña? Ustedes saben que el primero es amar a Dios sobre todas las cosas, pero recuerden que el segundo es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y al no cuidarnos, no estamos pensando no solamente en nosotros mismos, sino también en nuestro prójimo al ser desobedientes. Yo les animo, hermanos, para que si tenemos que arrepentirnos, lo hagamos. Y que esta semana tan crucial, de acuerdo a las políticas de nuestro gobierno, pueda ayudar a que la crisis cada vez sea menos. Bueno, en esta mañana también yo quisiera tener un tema, no esos temas que son a veces muy agradables de predicar, porque tenemos la idea, no solamente los creyentes, sino que hay muchos ministros, predicadores, estudiantes de la Biblia, que han dividido la palabra del Señor en dos partes. La parte primera, por supuesto, cuando leemos el Antiguo Testamento. Y cuando separamos el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, nos encontramos entonces con la historia bíblica de un Dios muy paciente, un Dios de amor, pero nos presenta un Dios que pasa de amor a enojarse un poco, y después de un poco a enojarse más y llegar a un Dios airado. Realmente nadie tiene ningún problema en considerar el Antiguo Testamento de esta manera. Pero cuando los creyentes van al Nuevo Testamento, ven a un Dios muy lleno de amor, pero ven un Dios como alcahueta, como que es un Dios que no está interesado en la conducta, en la vida de las personas. Y es un Dios tolerante, es un Dios de que pareciera que no le importa que el mundo viva como vive, en donde pareciera que los hombres deciden, en donde los hombres tienen derecho a crear sus propias leyes, a que pueden cambiarlas cuando quieran,
que pueden decirle a Dios: Dios, no nos hace falta, nosotros dirigimos nuestra vida, nuestro tiempo, y separan completamente a Dios. Por supuesto, este concepto no es bíblico. No podemos separar el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. Nosotros tenemos un solo libro en las Escrituras, es un solo libro, las Escrituras mismas, y la palabra del Señor no hace diferencia de un Dios completamente airado en el Antiguo Testamento y un Dios que no se aira en el Nuevo Testamento. No, no es así, es el mismo Dios. Es el mismo Dios que está sentado en su trono. Y cuando la Biblia nos enseña que Dios está sentado en su trono, lo que está diciendo es que es un Dios que tiene control, es un Dios que tiene gobierno, es un Dios que establece las reglas y que los hombres deben de someterse a ellas, porque si no caminan en un camino de muerte. En esta mañana yo tengo un libro de la Biblia, es un libro profético, uno de los primeros libros proféticos, podríamos decir. Un profeta con cualidades muy diferentes a otros, un profeta de que estaba tranquilo en su tierra, sembrando, cultivando, teniendo cabras, teniendo ovejas. Él estaba completamente siendo un hombre honorable, un hombre con un gran potencial de integridad en lo que hacía. Y Dios lo llama a él a ser profeta. No lo escogió él no escogió ser profeta. Fue una decisión de Dios. Cuando nosotros estudiamos los libros proféticos nos damos cuenta de que los hombres no eligen ser profetas, no levantan la mano para ser profetas. Quizás se nos ha mal enseñado en nuestro contexto hoy de que alguna persona pues hace un curso por ahí y al final del curso recibe un título de profeta. No es así en la historia profética de la Biblia. No, era un llamado de Dios en donde muchos de ellos siempre quisieron escabullirse, por decirlo así. Quisieron huir de ese llamado. Y tenemos ejemplos, el mismo Moisés en el Antiguo Testamento, porque él iba a ir con un mensaje profético a Egipto y él quiso quitarse de muchas maneras esa responsabilidad de recibir ese mandato e ir a Egipto. Por supuesto, Dios cuando llamaba a alguien, Dios terminaba convenciendo a aquella persona, aquel personaje, para cumplir este llamado. Sucedió con Moisés, sucedió con Jeremías, sucedió con Ezequiel, en fin, todos los profetas de Dios quisieron no aceptar ese llamado. Aceptar ese llamado era un llamado que involucraba no ser reconocido, no ser aplaudido. Hoy hay muchos ministros que los aplausos los estimulan, el dinero, y se ha convertido como una profesión hoy. No, en el Antiguo Testamento ser un profeta era como, por decirlo así, estar casado con la muerte misma. Iban a tener enemigos. Su mensaje justamente iba a producir enemigos y no bien recibidos. En esta mañana mi libro es el libro del profeta Amós. Y Amós, refleja el libro un disgusto de Dios. Algunos han dicho, por cierto, que Amós significa Dios está disgustado. Él va a aportar una carga, una responsabilidad que el Señor le da de advertir. Es un mensaje de advertencia. Cuando un padre advierte a sus hijos, si siguen haciendo lo incorrecto, va a venir disciplina. Cuando un padre, se podría decir, que amenaza a su hijo, si sigues haciendo lo que estás haciendo, vas a terminar con una disciplina. Y los hijos no reciben muy bien este mensaje del papá. Pues justamente eso le va a pasar a Amós. Amós va a aportar un mensaje que no es para aplaudirlo, no es para recibirlo,
No es un mensaje que va más bien a encontrarse con menosprecio hacia quienes le van a escuchar. Por eso le he puesto un título al sermón: El disgusto de Dios. Y Dios va a mostrar su disgusto a través de este profeta a Israel. El tiempo del profeta Amós está marcado cuando el reino es dividido, reino del norte y reino del sur. Cuando es un tiempo en donde Israel hay prosperidad, sí, pareciera que todo marcha bien en Israel. No marcha bien, por supuesto, pero pareciera que ellos piensan que todo está bien, que ellos tienen el control de todas las cosas. Pero a pesar de la provisión económica en que están, hay una gran maldad en ellos, una maldad que llega al trono de Dios, por decirlo así. Una maldad en donde hay injusticia contra los extranjeros, contra los pobres, contra las viudas. Pareciera que solamente es un problema social, pero el problema va más allá, es simplemente eso, es un problema completamente global lo que está sucediendo. Y esa es la razón de que Dios llama a Amós. Estaba diciéndoles algo de Amós, era un boyero y también recogía higos silvestres en el campo. Y aquí hay algo interesante, iglesia. Una de las cosas que nos enseña la Biblia es cuando Dios inspira a hombres a escribir la palabra de Dios. No importa qué tipo de literatura tengamos en la Biblia, Dios inspiró a hombres a escribir. Pero Dios respetó el oficio, el medio ambiente en donde el profeta vivía a su alrededor. Entonces, como les digo, Amós era un campesino, por decirlo así. Y él entonces usa un lenguaje en su libro profético que tiene que ver con agricultura, con animales. Y Dios utiliza todo este material de Amós para transmitir una profecía contra el reino del norte. Voy a darle unos ejemplos con la Biblia para mostrarles esto que les estoy diciendo. Por ejemplo, en Amós capítulo 2 y versículo 13, dice así la Biblia: He aquí, dice Amós, yo estoy oprimido, y dice, debajo de vosotros como está oprimida una carreta llena de gavillas. Esto está en el capítulo 2. Pero también en el capítulo 3 y versículo 8, Amós lo puso así: ha rugido un león. Dice, ¿quién no temerá? Ha hablado el Señor Dios, ¿quién no profetizará? Uno más. En el capítulo 3 y versículo 12, habla de una oveja despedazada. Así dice el Señor: como el pastor rescata de la boca del león 2 patas o un pedazo de oreja, así serán rescatados los hijos de Israel que moran en Samaria, en la esquina de una cama y en el damasco de un sofá. Luego en el capítulo 4 menciona vacas, unas vacas consentidas. Amós dice así: oí esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, las que oprimís a los pobres, quebrantáis a los menesterosos, y decís a vuestros maridos, traed ahora para que bebamos. También menciona algo como esto Amós en el capítulo 8, versículo 1 y 2. Un canastillo de frutas. Esto me mostró el Señor Dios, dice Amós. He aquí, había una canasta de fruta de verano, y él dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondí, una canasta de fruta de verano. Entonces el Señor me dijo, ha llegado el fin para mi pueblo Israel. Y dice al final, y ya no volveré a dejarlos sin castigo.
Este es el tipo de mensaje que Amós vamos a encontrar en su libro. El mensaje de la justicia de Dios era necesario para una nación que parecía estar estable y económicamente saludable. Sin embargo, estaba a punto de caer. En el tiempo de Amós, la sociedad era, digamos que practicaba mucha religión, pero era una religión exterior, externa, con muy poco resultado. Y esta nación necesitaba una renovación. Y solo volverse a las instrucciones de Dios y practicarlas podría cambiar el juicio de Dios. Siempre ha sido el mensaje de Dios de establecer un juicio, pero si el hombre toma medidas al saber de su juicio que le espera, si el hombre cambia su actitud, su práctica, Dios cambiará ese juicio por misericordia, por salvación, por restauración. Acuérdese, iglesia, de Jonás. Sí, todos se acordarán, claro que sí. Jonás, uno de los profetas más conocidos en el mundo cristiano. Acuérdese que fue enviado a Nínive, ¿se acuerdan? Y que Jonás huyó, ¿se acuerdan? No quería ir. Pero no importa, lo que me interesa compartirles de Jonás es que Jonás llevó un mensaje a Nínive. Y solamente él dijo esto: de aquí a 40 días Nínive será destruida. No era un mensaje halagador el que llevó Jonás. No era un mensaje para aplaudirle. Mire el mensaje otra vez: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Por supuesto que Dios está disgustado con Nínive. ¿Y sabe qué nos dicen las Escrituras, hermanos? Dice en el capítulo 3 que cuando el rey escuchó este mensaje, dice que tomó decisiones él personalmente y luego llevó las decisiones a todo Nínive. Mandó a producir y hacer un arrepentimiento, un clamor, sin tener la seguridad de que ese arrepentimiento iba a cambiar el juicio de Dios. Una de las frases en el libro de Jonás es esta: el rey dijo, hagamos todo esto. Fue como un plan de contingencia que mandó hacia todo Nínive. Quizás, tal vez Dios cambie el veredicto que tiene contra nosotros. Tal vez. O sea, él no estaba seguro. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que cuando Dios miró el arrepentimiento de todo Nínive, Dios se dio cuenta que era un arrepentimiento genuino, que no era un arrepentimiento de mentirillas, como hay muchas personas que solo se arrepienten por el momento de la crisis, por el momento del dolor, pero cuando pasa el dolor vuelven otra vez a sus andadas. No, Dios miró que Nínive se arrepintió de todo corazón, y Dios vio su arrepentimiento y cambió su juicio. Ese es el Dios que predicaban los profetas, y Amós también, antes de que Israel del norte pueda caer, antes de caer, Jonás llevó ese mensaje a Nínive antes de caer en el juicio, y ahora Amós va a llevar ese mismo mensaje a Israel antes de que sea demasiado tarde. Pero también quiero decirles algo. Amós es un profeta que no solamente le profetizó al pueblo de Israel o al pueblo de Dios, también él tenía un mensaje para todas las naciones del mundo. Sí, hermanos, Dios tiene un mensaje para todas las naciones del mundo. Dios no solamente tiene mensaje para su pueblo, sino para todo el mundo también. Y ese mensaje de aquel tiempo no era un mensaje nuevo. Y aún hoy día conserva su valor. Sí, iglesia,
El mensaje de Amós es un mensaje pertinente para nuestro tiempo hoy. Hay un Dios hablándole al mundo que se arrepienta, que vuelva al arrepentimiento. Y aunque Amós habló acerca de los juicios que estaban por ser derramados sobre las naciones que rodeaban a Israel y sobre los dos reinos de la casa de Israel, su mensaje es el mismo que Dios ha dado desde las primeras etapas de la historia del mundo. Sí, el juicio de Dios siempre ha empezado por su casa. Quiero invitarle para que abra su Biblia en Amós capítulo 3 y versículos 1 y 2. Y si no, mi hermano, escúcheme con atención. El profeta Amós dijo estas palabras: oíd esta palabra que el Señor ha hablado contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hizo subir de la tierra de Egipto, diciendo: solo a vosotros he escogido de todas las familias de la tierra, por eso os castigaré por todas vuestras iniquidades. Por hacerles subir de la tierra de Egipto, hermanos, Dios comprobó su amor y cuidado para Israel. Para que Dios hable contra ellos muestra que había sido muy agravado Dios, muchísimo quizás. Recuerde otra vez el significado de Amós, y se lo voy a estar repitiendo. Dios muestra su disgusto. Y hermanos, usted y yo nos identificamos con esto. Usted, mamá, usted, papá, le muestra su disgusto a su hijo, quizás a su esposo, a su esposa, a su jefe, no sé a quién más, pero siempre es imposible no mostrar un disgusto cuando creemos que algo ha pasado en contra nuestra. El acto central de redención en el Antiguo Testamento es el éxodo de Israel de Egipto. A través de todo el Antiguo Testamento, Dios llama a Israel para que recuerde su pasado, que vuelva a ver hacia atrás y lo recuerde como que Él fue el que lo libró de Egipto. El acto central, iglesia, el acto central de redención en el Nuevo Testamento y en todo el plan de redención de Dios es la obra de Jesucristo en la cruz. De la misma manera, nosotros somos llamados a ver hacia atrás y recordarnos qué hizo Jesús en la cruz y vivir a la luz de ese gran hecho. Yo he escogido leer esta porción de las Escrituras en una versión, no soy muy dado a leer en las versiones clásicas, en donde se han dado traducciones bíblicas para ayudar a las personas a leer en un lenguaje más sencillo, pero lo voy a hacer en esta mañana y quiero que presten mucha atención. Quiero que preste mucha atención porque el lenguaje que escogí en esta mañana es tan sencillo que cualquier persona puede entenderlo. En el versículo 3 de Amós, capítulo 3, el profeta Amós va a utilizar lo que llamamos en la hermenéutica preguntas retóricas. Preguntas retóricas son aquellas que son contestadas en el momento en que se hacen. Por supuesto, aquí las preguntas tienen que ser respondidas con un no, por supuesto. Pero están respondidas en sí mismas. En las preguntas retóricas funciona de esa manera. En el capítulo 3 y versículo 3, Amós utiliza ese tipo de lenguaje para confrontar a su pueblo. Y él les hace esta pregunta: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Por supuesto, aquí tenemos lo que se llama causa y efecto. La primera pregunta tiene que ver con la relación entre Dios e Israel. Ahora, entonces yo quiero que usted pueda ver esta historia
que les voy a leer en el lenguaje sencillo. Y quiero que vaya al libro de Ezequiel, capítulo 16, del versículo 8 al 16. Pongan mucha atención. En verdad el lenguaje de esta traducción, así como lo dice, es muy sencillo. Mire cómo lo dice. Yo pasaba por ahí. Ese yo, por supuesto, hermanos, es Dios. Yo pasaba por ahí y la vi en el suelo, revolcándose en su propia sangre. Parecía una niña abandonada. Pensé que merecía una oportunidad y la ayudé a crecer. La ciudad creció. Fue como ver a la niña convertirse en una joven muy hermosa. Le crecieron los pechos y le salió el vello de mujer. Aún así, estaba totalmente desnuda. Tiempo después volví a pasar y vi que la ciudad ya había crecido bastante. Era como una jovencita convertida en mujer, lista para casarse. La puse entonces bajo mi cuidado y me comprometí a amarla para siempre, como si ella fuera mi mujer y yo su marido. Y dice además, la bañé, la limpié y la perfumé. Les juro que así fue. Luego le puse un vestido de pura seda y finos bordados, y le puse calzado en sus pies. Así de amoroso fui con Jerusalén. Y no solo la alimenté bien, sino que la llené de grandes riquezas, como quien le regala a su novia brazaletes, collares, anillos, aretes y una lujosa corona. Era la ciudad más hermosa de todas, parecía una reina. De tal manera traté a Jerusalén que la hice famosa. Todo el mundo la consideraba una belleza perfecta. Les juro que así fue. Y hasta aquí Dios e Israel andan de acuerdo, hermanos. Pero hay un pero. Siempre los peros en la Biblia son muy importantes. Pero hay un pero. Pero esta ciudad se sintió orgullosa de sí misma. Llegó a confiar solo en su belleza y en su fama. Y acabó como cualquier otra ciudad despreciable, pues adoró a cuanto ídolo quiso. Con las mismas riquezas que le di, se fue a los cerros y allí adoró a esos ídolos. Nunca antes se ha visto algo semejante. Hermanos, eso es lo que acabo de leerles en esta versión. Todo el texto lo que habla es Dios utilizando metáforas, símiles, utilizando un vocabulario muy entendido para aquel entonces. Hace alusión una vez más a la relación entre Dios y su pueblo, a cómo en el pasado se habían puesto de acuerdo a través de un pacto y por lo tanto habían andado juntos Dios con Israel. Sin embargo, esta ya no es una realidad. El pueblo de Israel había olvidado su parte en este acuerdo y por lo tanto ya no andaba más con Dios. Por eso el juicio de Dios venía sobre ellos. Mire lo que es el versículo 4. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? Por supuesto que no. Si un león ruge en la selva, es porque está hambriento. Si gruñe en su cueva, es porque atrapó un animal. Es un juicio anunciado como el rugido del león cuando está por atrapar su presa. Otra vez la ley de causa y efecto. El león no ruge si no tiene una presa. Por supuesto, una presa cerca. Es más, no ruge hasta que está por atacar a su presa y ésta no tiene más salvación. Así, hermanos, así el pueblo de Israel había colmado la paciencia de Dios.
por 3 pecados y por el cuarto no revocará su castigo. Y estaba anunciando su juicio como el león que ruge a su presa. ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no presare? Por supuesto que no, en el versículo 4. Es la misma idea. El leoncillo, o sea, el bebé leoncillo, espera en su guarida hasta que la madre le trae la comida. Espera dormido hasta que el olor de la presa que le traen lo despierta y entonces ruge. Asimismo, el pueblo de Israel había despertado el hambre de justicia en Dios. ¿Caerá el ave en el lazo sobre la tierra sin haber cazador? Por supuesto que no. ¿Se levantará el lazo de la tierra si ha atrapado nada? Por supuesto que no, en el versículo 5. Estas 2 preguntas hacen alusión al cazador, que habría de ser el canal del juicio de Dios sobre Israel. Cuando un pájaro tratando de levantar el vuelo es derribado a tierra por un lazo, es claro, una red tendida. Así el pueblo de Israel estaba por caer ante la red tendida del juicio de Dios. Este juicio vendría de mano de un cazador. Este cazador habría de ser el pueblo asirio, el cual traería calamidad sobre el pueblo de Israel y no lo dejaría hasta haber terminado con ellos. Por lo que el lazo del cazador no se levantaría de la tierra, no dejaría a Israel hasta haberlo atrapado. El enemigo corresponde al lazo o trampa que salta del suelo de repente y atrapa al pájaro. Israel, atrapado en juicio, corresponde al pájaro cazado. Después de esto, las preguntas en el versículo 6 es una pregunta conectora con la siguiente sección de preguntas. Mire lo que dice: ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? El sonido de trompeta que anuncia alarma en la ciudad era un sonido muy bien conocido por el pueblo de Israel. Tal sonido tenía el poder de producir en ellos escalofríos al recordar las viejas batallas. Y aquí Amós les dice que Dios de los ejércitos ha sonado esa trompeta ya. Sin embargo, el pueblo de Israel no está alarmado por lo que va más allá. Y les dice, porque se sonó la trompeta. Y luego pregunta Amós: ¿habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho? La idea que Dios hiciera mal era coherente con el concepto de Dios del Antiguo Testamento. Mire lo que dice las Escrituras, hermanos, en el primer libro de Reyes, capítulo 9, del 6 al 9. Mire lo que dice: pero si tú o cualquiera de tus descendientes no me obedecen, sino que sirven y adoran a otros dioses, entonces expulsaré a Israel de la tierra que le he dado. Abandonaré el templo que había elegido para que me adoraran, y todas las naciones se burlarán de tu pueblo. Este templo no será más que un montón de ruinas, y todos los que pasen a su lado se asombrarán y se burlarán diciendo: ¿por qué Dios ha hecho esto con Israel y con este templo? Y se les contestará: porque Israel abandonó a su Dios, quien lo había sacado de Egipto. Su pueblo obedeció y adoró a otros dioses. Y por eso Dios ha traído todo este mal sobre ellos. Hermanos, Dios siempre ha traído advertencias. Los profetas fueron levantados para advertir al pueblo de Dios. En el versículo 7 y 8, uno de los pasajes favoritos para mí en las Escrituras, uno más es este. Mire lo que dice el versículo 7: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto
a sus siervos los profetas. Con esto Amós, por un lado, le decía al pueblo, a ese pueblo que había callado a los profetas anteriores y no oído las señales, que lo que se le venía no era algo de repente, que Dios hacía por un capricho, no más, sino que venía ya anunciándoselos. O sea, mis hermanos, lo que Amós está diciendo, lo que le va a suceder a Israel, es algo que a través de los años en el pasado, Dios una y otra vez se los advirtió. Y los profetas venían porque Dios se los mostraba y venían y lo anunciaban. Amós capítulo 4, versículos 6 al 11. Mire lo que dice. Para demostrar lo que acabo de decir, el por qué Dios trae este castigo sobre Israel. Amós capítulo 4, versículos 6 al 11. A pesar del castigo, Israel no aprende. Y entonces Dios comienza a hablarles así. Yo hice que ustedes pasaran hambre en todas sus ciudades. Yo hice que les faltara comida en todos sus poblados. Pero ustedes no se volvieron a mí. El Señor lo afirma. También hice que les faltara la lluvia durante 3 meses antes de la cosecha. En una ciudad hice llover y en otra no. En un campo llovió y otro se secó por falta de agua. De ciudad en ciudad iba la gente en busca de agua y no encontraban bastante para calmar su sed. Pero mire lo que dice Dios. Pero ustedes no se volvieron a mí. Y el Señor sigue afirmando. Los azoté con vientos calurosos y con plagas. Hice que se marchitaran sus huertos y sus viñedos. La langosta se comió sus higueras y sus olivos. Pero otra vez, pero ustedes no se volvieron a mí. Y el Señor sigue afirmando. Le mandé una plaga como las que mandé sobre Egipto. Hice que sus jóvenes murieran en los campos de batalla y dejé que el enemigo se adueñara de sus caballos. Les hice oler la peste de los muertos en los campamentos. Pero miren, pero ustedes no se volvieron a mí. Y el Señor sigue afirmando. Les destruí con una catástrofe como la que mandé sobre Sodoma y Gomorra. Parecían una brasa sacada del fuego. Pero ustedes no se volvieron a mí. Como en el pasado Dios no hacía nada sin antes darle oportunidad al pueblo de arrepentirse y volverse a Él, como también se puede ver en la historia de Génesis en el capítulo 18, versículo 16 al 19, cuando el Señor decidió traer un juicio sobre Sodoma y también sobre Gomorra. El Señor dijo a Abraham lo siguiente: ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra, porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que Él ha dicho acerca de él. Así es, hermanos, iglesia, Dios confirmaba la autoridad de los profetas, y aquí confirmaba a Amós, ya que el mensaje tan fuerte que les estaba dando no era de él, sino que venía de Dios. Este versículo también deja ver cómo era la tarea del profeta en el Antiguo Testamento. Consistía en dirigirse al presente a la luz del futuro. Por eso Amós se esfuerza por lograr que el mensaje sea pertinente a sus oyentes, recordándoles su historia, sus pecados y su carácter. En Amós capítulo 3 y versículo 8,
Y la última palabra es la siguiente: si el león ruge, dice, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Amós estaba diciendo que Dios no actuaría con juicio hasta que entregara su mensaje a los profetas. Él les haría saber a ellos lo que iba a llevarse a cabo. En el versículo 8 leemos: si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla el Señor Dios, ¿quién no profetizará? Había un hecho, hermanos, innegable. Los profetas estaban transmitiendo el mensaje de Dios al pueblo de Israel. Iglesia, el problema de nuestro tiempo no consiste en que la gente no tenga una palabra de parte de Dios. El problema es que las personas no escuchan la palabra de Dios. Sus advertencias se encuentran en su palabra. Sin embargo, el pueblo de Israel es como un hombre que si escuchara el rugir de un león y no hiciera nada y solo se queda ahí sin darse cuenta que el león viene sobre él con las mandíbulas abiertas. Y este es el mensaje, hermanos, que tiene Amós. Les trae como profeta de Dios. Y Amós no puede callarse. Este mensaje, aunque es un mensaje difícil y duro, Jehová el Señor ha hablado y él no puede callarse. Hermanos, iglesia, escuche con atención. El mismo principio de causa y efecto que presenta Amós es el mismo principio que se aplica a nosotros como pueblo de Dios. Como esa nación santa y con un linaje escogido, también, hermanos, iglesia, Él ha hecho de nosotros. Este es el principio de que quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará. Hoy en día a nosotros como hijos de Dios también se nos ha dado mucho, de la misma manera que al pueblo de Israel. También nosotros hemos sido liberados de una vida de esclavitud de pecado, de una vida de esclavitud espiritual, y se nos ha dado una vida de libertad, una vida de dignidad gracias al sacrificio de Jesús. Salvados, y se nos ha dado la oportunidad de andar con Él. En estos días de la semana anterior, o sea, esta semana que finalizó o que está finalizando hoy, he tratado de mandar algunos audios pequeñitos a los hermanos, por lo menos los hermanos que están en el grupo de la iglesia, en donde una estrategia que Dios utilizó con su pueblo fue siempre hacerle recordar su pasado. ¿Para qué? Para que su pueblo aprendiera a ser agradecido en el presente. Cuando nosotros no conocemos nuestro pasado, a veces no podemos ser agradecidos con nuestros padres. Una de las cosas que yo decía es que un hijo siempre debe recordar cuando ya ha crecido, cuando ya quizás tiene una profesión, quizás ya es un adulto, y si no ve hacia su pasado, él cree que él lo ha logrado todo solo, y olvida que tuvo un padre, una madre, que invirtieron tiempo, dinero, se desgastaron con ellos. Y si un joven hoy no recuerda su pasado, no será una persona agradecida. Y justamente Dios nos mostraba su redención, su gracia, siempre de antemano a una ley. Y por eso yo les hablaba acerca, cuando Dios trajo la ley, les decía que muchas veces se venden
postales con la ley, y siempre todos empiezan con el primer mandamiento. Y por eso yo les decía que era transmitir una ley sin gracia. Y justamente Dios, antes de dar ese primer mandamiento, Dios le dijo: escuchen Israel, yo fui quien los saqué de Egipto con mano poderosa. Yo fui que los traje aquí con mano poderosa. Yo hice eso, ustedes no hicieron nada. Eso se llama gracia, favor de Dios. Lo que Dios estaba provocando en ellos era una vida de agradecimiento. Una vida de agradecimiento nos va a llevar a ver a los mandamientos como una medida de algo bueno para nosotros, y al cumplirlos es porque somos agradecidos. Justamente Amós comienza su relato en el capítulo 3, hablándole acá al pueblo. Recuerde la versión que yo le leí, una versión muy fácil de entender, todo lo que hizo Dios. Pero hermanos, qué lamentable de que el pueblo de Israel se olvidó de su pasado. Se olvidó de su noviazgo, se olvidó de que por mucho tiempo caminaron junto con Dios y estaban completamente de acuerdo. Mas ahora Dios se acuerda, mas Dios ahora les dice: andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. Por supuesto, mis hermanos, Dios no tiene que ponerse de acuerdo con usted. Usted y yo tenemos que ponernos de acuerdo con Dios. Dios establece cómo debemos de caminar. ¿Qué le pide a la iglesia a Dios hoy? ¿Qué nos pide a nosotros? ¿Qué nos pide a cambio el Señor por su redención, por su gracia? Nos pide que seamos un ejemplo para los demás. Y déjeme recordarle otra vez, la intención de Dios de tener una nación, llámese Israel, de tener un pueblo adquirido para Él, era para transmitirle a todas las naciones. Las naciones tendrían que darse cuenta cómo era Dios a través de la vida de Israel. Israel tenía que mostrar cómo era Dios. Israel no lo hizo, fracasó. Iglesia, la iglesia del Señor hoy también debe mostrar al mundo algo de cómo es Dios. El mensaje de Amós, como el mensaje de todos los profetas, estaba dirigido al pueblo de Dios, no a una sola persona. Por lo que el mensaje para nosotros también es como pueblo, o dicho otras palabras, como iglesia. Es impresionante ver lo que vemos hoy en la sociedad en que vivimos. Vemos una sociedad en nuestros días y la comparamos con los días de Amós y no vamos a ver tanta diferencia. ¿Hay opresión a los pobres hoy? Sí. ¿Injusticia social? Por supuesto. ¿Hay corrupción en el gobierno? Por supuesto que sí, usted lo sabe. ¿Hay una falsa religiosidad? Por supuesto. Sí, hermanos. Amós tuvo que llevar un mensaje a una falsa religión que Jeroboam estaba practicando en el monte. ¿Y cuál es la tarea de la iglesia ante esto? Hermano, la tarea de la iglesia suya y mía, que Dios nos ha mandado, de ser sal y luz. Su tarea es ser ejemplo. Por supuesto, es nadar contra la corriente de este mundo, por supuesto que sí. Pero debemos de demostrar cómo deben ser las cosas como pueblo de Dios. Viendo el mensaje de Amós una y otra vez, no puedo evitar hacerme la pregunta: ¿hasta dónde llegará la paciencia de Dios con nosotros, su pueblo? Por otro lado, la tarea de la iglesia en estos tiempos también incluye ser esa voz profética que denuncia el pecado en la sociedad. Así como los profetas en su tiempo, la iglesia debe realizar esta labor. Sí, hermano. Es su tarea y mía
cuando hablemos del Evangelio, cuando hablemos con las personas, es anunciarles su realidad de su pecado delante de Dios. Tenemos que profetizar hoy como iglesia acerca de lo que es correcto, acerca de lo que Dios abomina. Hablar en este tiempo de juicio de Dios no es algo bonito ni placentero. Hoy hay un gran disgusto de Dios. Termino como empecé. Empecé diciéndoles de que Dios estaba disgustado con Israel. Y hoy sigo pensando lo mismo y puedo decirle lo mismo hoy. Dios está disgustado contra todas las naciones. Y nosotros como iglesia debemos de profetizar el juicio de Dios. Pero no para destrucción, no. Los juicios de Dios siempre fueron con un fin, de que las naciones, de que los hombres, de que los pueblos se arrepintieran. Mis hermanos, nosotros vivimos una vida cristiana y la vida de arrepentimiento nunca debe desaparecer, ni de usted ni de mí. El arrepentimiento es parte de la vida cristiana de todos los días. Que el Señor nos ayude, iglesia. Que el Señor nos ayude a que podamos vivir una vida de arrepentimiento. Que Dios les bendiga en este día. Bendiciones en Cristo Jesús. Ministerios Internacionales Comunidad Quirios agradece su escucha en esta, una edición más de Predicaciones Dominicales. Esperamos contar con su colaboración para difundir la palabra de Dios en toda la tierra. Den gracias al Señor por todas las maravillas que hace. Proclámenlo a todas las naciones. Salmo 105:1. Un caluroso saludo y hasta pronto.